Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ojalá. Sergio Pérez Amaro estará con ustedes, como de costumbre, compartiendo este conjunto de informaciones y compartiendo algunas opiniones de análisis tanto políticos como sociales. Miren, hoy es 18 de junio del año 2019 y quisiéramos compartir de entrada algunas efemérides históricas que se resaltan en la prensa nacional e internacional. La primera es que un día como hoy, en el año 1815, se produce la batalla de Waterloo. Esa batalla fue significativa para Europa porque en esa batalla Napoleón fue derrotado definitivamente a manos del duque de Wellington. En otra efeméride de carácter nacional, nació la poetisa Aida Cartagena Portalatín en el año 1918. Ella era mocana y tuvo una obra bastante trascendente y de inigualable belleza en República Dominicana. Aida Cartagena Portalatín es una inmortal de la literatura dominicana, una gran poetisa y con una gran fuerza lírica. Y también esa foto que ustedes ven ahí es de doña Aida Cartagena. Su poesía todavía para muchas personas no es conocida, a pesar de su trascendencia en los círculos críticos, pero su calidad poética compite con quien sea, tanto aquí como fuera del país, porque realmente su construcción lírica es impresionante. En el año 2010 también hubo un día como hoy, 18 de junio, pero del año 2010, murió el Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago. José Saramago, ese que ustedes ven ahí, fue famoso por obras como Ensayos sobre la ceguera, que fue llevada inclusive al cine, El Evangelio según Jesucristo. Y a mí me marcó una vez que escuché cuando le preguntaban sobre los viajes al espacio, que él dijo que la primera tarea que nosotros teníamos que hacer como humanidad antes de llevar naves a Marte o volver a la Luna, era llevar la comida a muchos platos que estaban vacíos. Y señalaba cómo era una inmoralidad y gastaran millones y millones de dólares, tanto en armas como en viajes al espacio, cuando en África morían muchísimas personas producto del hambre. Ese que ustedes ven ahí, como dije, fue José Saramago, quien falleció un 18 de junio, un día como hoy, del año 2010. Miren, hay varias informaciones que yo quiero compartir, pero hay una que me tiene preocupado de sobremanera y tiene que ver con algo que es muy connatural al ser humano, y eso es el miedo. El miedo es una emoción que hace que uno se mueva de un lado a otro y que mueve inclusive más que el placer. Escuelas psicológicas en el siglo XX comenzaron a plantear, sobre todo William James fue uno de los primeros en tratar de plantear, que el ser humano se movía tanto para buscar el placer como para evitar el dolor. Entonces, cuando usted se va a evitar el dolor, está el componente psicológico del miedo. Después, cuando se analizó un elemento que probó la irracionalidad del ser humano en el siglo XX, que fue la Segunda Guerra Mundial, gente como Hannah Arendt, una escritora de origen judío que se radicó en Estados Unidos y que hizo un análisis sobre los regímenes totalitarios, comenzó a analizar cómo el miedo servía de anzuelo para ir llevando a las masas a niveles de irracionalidad. En el caso, por ejemplo, de Alemania, Alemania era la nación tal vez más civilizada, entre comillas, de Europa. Había venido desde Hegel y esos grandes filósofos y tenía una superioridad cultural. Vuelvo y lo pongo entre comillas, eso de superioridad cultural. Lo cierto es que esa superioridad cultural, luego de la Primera Guerra Mundial y de las condiciones que se pactaron en esa Primera Guerra Mundial, en el famoso Tratado de Versalles de 1919, que fueron humillantes para Alemania, la sociedad y la población alemana se sintió minusvalorada y se sintió con miedo. Entonces hubo un individuo que comenzó a agitar los miedos, que comenzó a llamar al odio, y el odio puede a veces cohesionar más que el amor.
Usted se fija que en un lugar cualquiera, en una guagua, una persona comienza a cavar a otra y todo el mundo comienza de una vez a mirarlo y hasta sumarse a los comentarios. Pero cuando alguien está hablando bien o reconociendo algo que se hace bien, por lo general la gente no se suma de la misma manera. Ese elemento psicológico, cuando es utilizado e instrumentalizado de manera sistemática, es sumamente peligroso. En el caso de Alemania, un individuo sin ningún tipo de luces que quería ser artista y que no fue gran artista ni siquiera, quería ser pintor y fue rechazado como pintor, Adolfo Hitler comenzó a cultivar el odio y contó, él sí tenía un gran talento histriónico que lo fue practicando y comenzó a azuzar al odio y contó con la colaboración de un individuo llamado Joseph Goebbels. Joseph Goebbels tuvo una brillante idea, brillante pero perversa, que era decir que una mentira repetida muchas veces se vuelve verdad con el tiempo. Y es verdad, el cerebro en un momento no distingue cuando es verdad o es mentira. Entonces, hago este preámbulo alertando sobre el peligro que lleva esos discursos del odio, esos discursos de llamar al desastre y poniendo ese ejemplo histórico, porque en estos días República Dominicana está siendo víctima de una campaña sistemática para llamar a la inseguridad y llamar al caos. Esa campaña sistemática es aprovechada por nuestros competidores fuera que quieren disputar la República Dominicana condiciones naturales que tiene, que la hacen única. ¿Qué condiciones naturales tiene República Dominicana? Bueno, como decía don Pedro Mir, está colocada en el mismo trayecto del sol. Nosotros tenemos inclusive dentro de América un clima perfecto. Usted puede ir aquí a la playa en diciembre, en enero, en febrero, todos los años puede usted ir a la playa, pero si usted está en Barahona, usted cambia de Barahona y se va al hoyo de Pelempito y usted tiene un cambio de clima de 360 grados, usted está en Puerto Plata y sube el teleférico y también cambió de clima, pero usted se va a Constanza, Jarabacoa, Valle Nuevo y usted tiene un clima de montaña extraordinario, pero usted se va al lago Enriquillo y usted se encuentra con un bosque seco y tiene una biodiversidad también completamente diferente. Todas esas diferencias que tenemos en esta isla que parece un pequeño continente en miniatura por la diversidad de las regiones, hace que República Dominicana, como decía un spot, sea inagotable. Tenemos una montaña altísima para ser una isla del Caribe, la montaña más alta del Caribe, que es el Pico Duarte, y tenemos al lado La Pelona, que es casi del mismo tamaño, y tenemos unos ríos y unos valles que son hermosos y productivos. Entonces, sumado a una característica que todavía tiene el dominicano, que es hospitalario, porque el dominicano por naturaleza, a pesar de todo, a pesar de la miseria en que ha vivido, a pesar de la falta de educación que ha tenido, el dominicano por lo general se quitaba un plato de comida para dárselo al que llegaba de visita. Es una característica que tiene el dominicano. Entonces, eso vinculado a un plan que se ha ido articulando y gestando y a la apuesta de inversores privados en el turismo y ahora a la articulación de ese turismo con la producción nacional ha dado un repunte a República Dominicana. Entonces, esa industria turística que ustedes ven ahí con esas playas, con esos hoteles, donde hay millones de dólares, cientos de millones de dólares invertidos, podríamos decir miles cuando usted suma todo. Y cuando, por ejemplo, hablamos de un polo turístico como el de Puerto Plata, que está abandonado, que usted ve que comienza a estar en repunte, pero usted se va para Las Terrenas, ve un repunte. Usted se va para Baní y ve como el Grupo Punta Cana tiene otra inversión en Baní, y valga el anuncio. Usted se va a Bahía de las Águilas, que todavía está virgen, y usted cree que usted está en el paraíso. Entonces, esa belleza que tiene República Dominicana, sumada a la naturalidad que tiene el dominicano en el trato hacia el extranjero, que a veces es inclusive raro, porque uno dice que uno tiene un complejo de Guacanagarix. Yo creo que en eso el complejo de Guacanagarix es bueno, porque también tenemos una predisposición a atender bien al que viene. Entonces,
Eso nos colocó a nosotros como un punto envidiable en el Caribe, y Cuba, por ejemplo, que era una isla que rivaliza en belleza con la de nosotros, se vio su turismo mermado frente al de nosotros. Pero todas esas pequeñas islitas también, pero México y Cancún también. Entonces, nosotros como destino turístico estamos en una posición envidiable. Esa conexión del turismo con la producción nacional ha generado un modelo más virtuoso que comienza y ha generado el mayor crecimiento de América Latina. Pero resulta que ese clima que se ha construido, y digo, en parte políticas públicas, en parte circunstancias naturales, está amenazado por una campaña sistemática de miedo que tomando elementos de ese señor que yo dije, de Goebbels, repiten una mentira que parece hasta verdad, porque se repite tanto. Entonces ahora a nivel internacional por un lado y a nivel local por otro, que son guacanagarí pero no el hospitalario, sino en que se van de parte del contrario en contra de su pueblo. Ahora mismo nosotros tenemos una doble vertiente de campaña. Por un lado, competidores que quieren disminuir el turismo de República Dominicana para aumentar el de ellos y conseguir mayor rentabilidad, sumándose a esa campaña. Y supuestos líderes dominicanos que se suman a esparcir el miedo, a decir que República Dominicana producto de un proceso político de reforma constitucional que quiere abortar todas las instituciones, están pasando hechos de violencia, y eso es una sinvergüencería. Primero, no se está alterando el orden constitucional. Lo que se está discutiendo es si se utiliza el procedimiento que ya está ahí para modificarla. Eso no puede generar una situación de violencia, eso es imposible que usted diga eso, y cuando usted lo dice y lo repite tantas veces, parecería como que si se reforma la Constitución van a venir todos los demonios, porque hay grupos que se han prestado a sistemáticamente mentir y mentir con el fin de generar miedo. Entonces, hay personas que la tragedia que pasó con una gloria del deporte como es David Ortiz, la quieren meter en un contexto de inseguridad, como que las muertes de turistas, inclusive, señores, un turista que murió en el julio del año 2018, lo publicaron ayer y lo estaban exponiendo en las redes, como que fue este año, inclusive un turista que murió el año pasado. Pero resulta que una persona tiene un problema al corazón, la gente muere también cuando está haciendo paseo, la gente muere cuando está de viaje. ¿Por qué? Porque una cuestión de probabilidades. Si usted está enfermo y usted se va de viaje, la enfermedad no se le va a sanar porque usted fue a un destino turístico X. O sea, usted viene a República Dominicana y por mágica que sea, usted no se va a curar de una afección cardíaca que usted tenga. Y puede ser que usted se muera, pero como yo dije, cogemos el porcentaje de los turistas que han muerto y lo dividimos entre 6.5 millones de turistas norteamericanos. ¿Y de cuánto estamos hablando? Estamos hablando de un número insignificante, estadísticamente insignificante, pero los señores del miedo toman eso y por una conveniencia partidaria y porque apuestan al caos, comienzan a diseminarlo y lo diseminan y quieren, porque al final lo que quieren es que se destruya la confianza